Buenas noches con todos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy, a continuar la clase de ayer, que se refiere al diagnóstico de malformaciones fetales. Se considera que el intestino hiperecogénico, esta estructura, cuando vemos, por ejemplo, en esta imagen, es una imagen del abdomen fetal en un corte transverso. Observamos el intestino. Este es un corte más inferior que el corte donde vemos normalmente el estómago. Observamos el intestino un poco más blanquecino, más ecogénico o más blanco. Se considera que el intestino está hiperecogénico cuando su ecogenicidad se ve, el intestino, con mayor ecogenicidad que las estructuras vecinas. Vemos que las estructuras vecinas, por ejemplo, este es el hígado, es más claro y el intestino es más blanco. La prevalencia es alrededor de 0.1 a 0.6% de los casos. De todos los embarazos, o sea, la prevalencia es muy baja. Tenemos que ha sido descrito como una variante de la normalidad en un 60%. Sin embargo, como les comentaba ayer, hay pacientes que tienen sangrado intrauterino y el sangrado intrauterino lleva a que el feto degluta y la sangre tiene esa característica de producir cambios ecogénicos en el ultrasonido y se ve, por tanto, más blanquecina la imagen, ¿no? Se ha asociado con resultados perinatales adversos porque está asociado generalmente a cromosomopatías. Es muy frecuente que un feto con un T21, T18, T13 tengan en un 15% aproximadamente el intestino hiperecogénico. Es frecuente en la fibrosis quística porque sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad heredofamiliar y esa enfermedad heredofamiliar colecciona secreción mucosa en las estructuras internas y una de esas estructuras que colecciona mucosidades es el intestino. Otros casos son la restricción del crecimiento intrauterino, las infecciones por citomegalovirus o por toxoplasmosis, o hemos visto algunos casos de rubiola congénita que también manifiestan intestino hiperecogénico. Entonces, un hallazgo, un marcador, un elemento ecográfico que nos ayuda en el diagnóstico contributorio para cromosomopatías, o sea, para eventos mucho mayores, como son las trisomías. También vemos los casos de peritonitis meconial. Las peritonitis meconiales están asociadas a fetos que tienen defectos de la cloaca, del sistema de derivación geniturinario, y en ellos se ha visto también que desarrollan el intestino hiperecogénico. Los sangrados intraamnióticos son frecuentes. Naibir dice que según el estudio de los marcadores, el hecho de tener un intestino hiperecogénico nos aumenta el riesgo de trisomía 21 en un 6.7 veces. Entonces, cuando tenemos un intestino hiperecogénico, la primera pregunta que le hacemos a la paciente es si ella sangra durante el embarazo, ¿verdad? Si tiene alguna cromosomopatía, de algún antecedente familiar de alguna cromosomopatía, si en su familia hay algún antecedente de fibrosis quística, hacemos un examen biométrico completo del feto y si no le encontramos más nada, pudiéramos tender a pensar en la posibilidad de que ese feto esté realizando una restricción del crecimiento intrauterino o una infección intraamniótica por alguna alteración del grupo TORCH. O lo más seguro es que en algún momento del embarazo, aunque sea en el primer trimestre, la paciente sangró y el feto deglutió sangre. El tracto geniturinario es un parámetro muy importante de valoración. Sin embargo, encontramos que relativamente no aumenta el riesgo de probabilidad positivo para las cromosomopatías. Es importante saber los casos que a nivel renal o los fetos que a nivel renal hacen hidronefrosis, displasia renal o ese cambio en la estructura del riñón. La estructura del riñón cambia de ecogenicidad. Puede haber también agenesia renal y pilectasia renal. Hay una dilatación de las pelvis renales, que la clasificación de la dilatación de las pelvis renales se da por semanas de gestación. La hidronefrosis se refiere a aquella dilatación de grado severo de la pelvis renal y de los cálices renales. El riñón
vemos esta estructura, un corte transverso, con una valoración renal en sentido anteroposterior. Vemos la masa renal derecha y la masa renal izquierda. Y valoramos la pelvis renal. Cuando nosotros vemos la dilatación de manera concéntrica, ¿qué quiere decir eso? De manera que confluyen hacia un centro y que esa pelvis renal sea mayor de 10 milímetros, hablamos de hidronefrosis. Cuando la dilatación renal es excéntrica, o sea, hacia la periferia, con quistes que están ubicados hacia la periferia del riñón, hablamos de dilatación excéntrica, o en caso de riñones que tienen alteraciones allí, que generalmente pudieran ser riñones poliquísticos. Ayer les comentaba que los casos de hidronefrosis hay que poner atención porque es la alteración renal que pudiera tener indicación de ser carotipo en el feto si la ubicación es bilateral. Tenemos que Nicolaides y colaboradores reportaron cromosomopatías en 23% de los fetos que tienen una patología obstructiva. El riñón se dilata porque de manera secundaria presenta alguna obstrucción en el tracto de salida geniturinario. El tracto de salida geniturinario se obstruye y como evento secundario se da esa dilatación expansiva de la pelvis renal. Está en mayor asociación con la obstrucción a nivel de la unión uretrovesical, o sea, la obstrucción generalmente inferior es la que produce por flujo reverso ese mecanismo de dilatación en el seno renal. La hidronefrosis leve está asociada a la T21, pero también veíamos que una hidronefrosis bilateral que pudiera tener un ureterocele, o sea, se dilata el uréter, está asociado con una hidronefrosis grave. Se ha visto que los casos, por ejemplo, de T18, vemos que estas hidronefrosis pueden ser bilaterales, los casos de la triploidía, y está muy frecuente asociado actualmente en las actualizaciones con el síndrome de Turner. La hidronefrosis leve puede tener un feto con T21, con una función renal normal, o con una alteración de la función intrínseca del riñón cuando hacemos las valoraciones. Lo importante, el punto de corte a nivel renal para nosotros hablar de una hidronefrosis es cuando la pelvis renal está dilatada mayor a 10 milímetros. Entonces hacemos un sonograma de los marcadores para aneuploidías y encontramos, por ejemplo, que la hidronefrosis es un marcador solo y que solamente aislado no aumenta el riesgo para, por ejemplo, trisomía 21. Estamos hablando de marcadores para trisomía 21. Se considera que una hidronefrosis aislada o leve pudiera estar asociada a trisomía 21, pero que él no es indicador, la hidronefrosis, de hacer cariotipo para trisomía 21. La translucencia de la nuca, fíjense, vamos a repasar los marcadores. La translucencia de la nuca o el acúmulo de líquido que se da detrás del cuello en el primer trimestre de la gestación, si está aumentada a través de la tabla, el Perinatology, donde nosotros valoramos la longitud craneorrabadilla y la medida de la translucencia nucal, vemos que si aumenta el riesgo de trisomía 21 9.8 veces. El húmero corto veíamos que tiene mayor sensibilidad para trisomía 21 respecto al fémur corto. Como ya les comentaba, el fémur corto o un fémur menor del percentil 10 pero mayor del 5 pudiera estar frecuente en algunas poblaciones. Pero cuando es menor del 5 hablamos de un fémur muy corto, es una alteración de la longitud del fémur o una alteración de la diáfisis femoral, que va asociada a alteraciones. En ese caso debemos hacer un despistaje de displasias esqueléticas que también están asociadas a fémur corto. El húmero corto aumenta 4 veces el riesgo para hacer un despistaje de trisomías. La hidronefrosis aumenta el riesgo una vez, aumenta el riesgo. Estos no son porcentajes, sino es las veces que aumenta el riesgo un marcador positivo. Un foco ecogénico aumenta el riesgo 3 veces. Y un marcador o un defecto mayor aumenta el riesgo 5 veces de tener una cromosomopatía. El hecho de que un feto tenga en vía intrauterina una cardiopatía congénita, un defecto del sistema nervioso central,
me aumenta aproximadamente 5 veces el riesgo de tener una alteración o una malformación extrínseca y por tanto el riesgo de cromosomopatías se me aumenta 5.2 veces. Se quintuplica el riesgo de cromosomopatías al tener una malformación mayor del sistema nervioso central. Estamos hablando como el riesgo de probabilidad positivo que aporta la Lighthouse Ratio de la hidronefrosis 6.7 y 1.1 como factor aislado. Esto depende de la tabla que use el genetista. Cuando nosotros hablamos de displasia es aquella alteración que desde el punto de vista anatómico me cambia la ecogenicidad, la manera como yo percibo que normalmente es ese órgano. Aquí tenemos que hay un desarrollo normal del parénquima renal, o sea, la estructura renal interna a través de la yema ureteral que está cubierto por ese mesénquima aproximadamente a las 5 semanas de vida intrauterina, lleva una alteración en esa estructura mesenquimatosa que es como si fuera la base de la raíz de la formación del sistema genitourinario y va a formar como tal esa alteración quistes y daño renal y la mayoría de las veces ese daño renal es irreversible. Encontramos hallazgos ecográficos como por ejemplo alteraciones en el tamaño renal, generalmente pudieran ser pequeños, ¿no? O hay displasias de un lado y el otro, el riñón puede compensar y aumentar su tamaño. Podemos encontrar sobre todo este hallazgo aumento de la ecogenicidad. Riñones que a pesar de que tienen quistes en la periferia, son estructuras que tienen un centro más ecogénico, se ven más blancos los riñones. Cuando encontramos un riñón así, a pesar de que no veamos dilatación y a pesar de que aparentemente el tamaño de ese riñón sea normal, generalmente se asocia a trastornos cromosomopáticos. Hay una diferencia, podemos diferenciar la corteza de la médula, perfectamente se puede diferenciar, pero con mayor ecogenicidad a nivel medular. Pueden haber aparición de quistes renales. Los quistes renales tienen aquella característica que ellos no confluyen en el centro renal, sino que están aislados. La displasia esquelética la displasia renal es un hallazgo que está más asociado a alteraciones de cromosomopatías. Es un hallazgo bien importante ver los riñones con un cambio de ecogenicidad diferente a las estructuras que están alrededor. La agenesia renal es la ausencia total del tejido renal. El tejido renal está ausente totalmente y sabemos que este hallazgo es incompatible con la vida. Es muy raro que una persona pueda vivir sin tener sus riñones funcionantes y que cumpla sus funciones de excreción, de filtración glomerular. Obviamente sabemos que no es posible y en vía extrauterina no es compatible con la vida. La incidencia es muy baja, es 1 en 10.000 nacidos vivos. Generalmente son fetos del sexo masculino, en ellos hay mayor incidencia, 2.5 a 1 en mujeres. Es la malformación más severa del sistema genitourinario. No se formó la yema ureteral inicialmente. Sabemos que es incompatible con la vida y tiene una etiología multifactorial. La agenesia renal, lo primero que nosotros nos van a llevar la paciente a la consulta probablemente es porque tiene una altura uterina baja o porque tiene oligoamnios o anhidráneos después de la semana 16, que es cuando ese líquido amniótico está formado aproximadamente un 90% por orina fetal. Si el feto no orina, yo muy probablemente no veo la vejiga, porque para poder orinar el riñón tiene que filtrar, acumular en la vejiga y luego excretar a través del sistema ureteral. Y hay imposibilidad para identificar los riñones o vemos que no vemos las arterias renales, que son ramas directas de la arteria aorta descendente. Al Doppler color vemos esa ausencia de las arterias renales, aquí no están presentes y como no está presente, no hay riñón. Podemos hablar de asociación de las agenesias renales con aneuploidías o síndromes genéticos, como el síndrome de Pallister-Hall, que está asociado a la agenesia renal, más alteraciones craneofaciales, más alteraciones de los dedos, de las manos y los pies, y está muy asociado también con trisomía 18 y 13. Puede haber recurrencia, también puede haber agenesia de un solo lado,
Podemos descartar también malformaciones renales como riñón en herradura cuando vemos una fosa renal vacía o vemos un riñón muy bajo, puede ser un riñón pélvico. Puede tener una recurrencia un 3 a 4% cuando es aislado, un 8% cuando está asociado a otros síndromes. La pielectasia. La pielectasia es uno de los términos con los que nosotros nos encontramos con más frecuencia como marcadores ecográficos. La pielectasia o dilatación de las pelvis renales es una observación común en el segundo trimestre del embarazo. Es una observación relativamente frecuente, con una incidencia de 0.72 a 4.5, con una media alrededor del 1%, pero nuestra población es un poquito mayor realmente. Benacerraf y colaboradores fueron los primeros en sugerir que hay una asociación entre la pielectasia y el síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down pueden hacer pielectasia y si esa dilatación de las pelvis renales es mayor de 10 milímetros, se convierte en una hidronefrosis, deja de ser pielectasia. Hasta 9.9 es pielectasia y de allí en adelante le hacemos seguimiento porque muy probablemente es hidronefrosis y tiene compromiso de la médula renal. La pielectasia se hace una valoración de la pelvis renal en un corte antero-posterior. Yo debo hacer un corte transversal de la pelvis renal, viendo la referencia a la columna vertebral y ver las masas renales. Se efectúa midiendo ese diámetro renal en un diámetro antero-posterior en el corte axial del abdomen a nivel de la pelvis renal. Entonces mido el diámetro antero-posterior. La pelvis renal puede ser de 5 a 10 milímetros cuando es menos de 33 semanas y de 8 a 10 milímetros cuando es mayor de 33 semanas. Son puntos de corte y depende de las actualizaciones que dé la Sociedad Internacional de Urología Pediátrica. Depende de las actualizaciones, ¿por qué? Porque los urólogos pediatras son los que conocen a la perfección la evolución de estos fetos, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que a nosotros nos interesa. Que se valore qué tiene el feto para conocer cuál va a ser su evolución. Otro de los marcadores ecográficos son los hidrops. El hidrop se refiere a un acúmulo de líquido. El acúmulo de líquido generalmente son en 2 o más serosas fetales, 2 o más cavidades serosas fetales y a nivel del tejido celular subcutáneo y también está relacionado con la placenta. La incidencia de anomalías cromosómicas en fetos con hidrops varía, ¿no? Varía de un 5 a 30%, porque la mayoría de los hidrops no están asociados a alteraciones cromosómicas, a pesar de que pudiéramos verlo en la T21, por una insuficiencia cardíaca secundaria, igual que en la T18, en la T13, en el síndrome de Turner. En los síndromes de Turner, el hidrops además pudiera estar acompañado del higroma quístico, pero se da generalmente por insuficiencia cardíaca. Entonces, esa coartación de la aorta secundariamente puede provocar cambios hidrópicos, el feto se va llenando de líquido por una insuficiencia cardíaca congestiva secundaria y puede dar esas manifestaciones a nivel del abdomen, del tejido, la serosa, por ejemplo, derrame pleural, efusión o contenido de líquido a nivel pericárdico. Vemos que el hidros en esta imagen es un corte transverso a nivel del tórax fetal, donde evidenciamos líquido pleural o derrame pleural, a predominio del lado derecho, ¿sí? Derrame pleural derecho. Contiguamente vemos una imagen, un corte transverso del abdomen fetal, donde evidenciamos líquido a nivel periabdominal. Este líquido a nivel de la región periabdominal nos habla, por ejemplo, de ascitis, es una ascitis. ¿Cuándo sabemos que tiene ascitis el feto? Cuando este líquido que está a nivel periabdominal es mayor de 3 milímetros. Es muy frecuente que la paciente llegue, bueno, no es que es tan frecuente, ¿no? Pero una de las características es que la paciente llega a la consulta porque ha tenido un episodio gripal. Por ejemplo, una citomegalovirosis, y esta estructura se llenó de líquido, ¿verdad? Y es una alteración o una expresión secundaria de que hay una alteración o compresión del sistema linfático fetal.
y va haciendo acúmulo de líquido en los espacios. Se va edematizando, es como cuando nosotros nos abotagamos, empezamos a hacer edema y generalmente o puede ser patologías cardíacas o actualmente lo estamos viendo en pacientes que hacen COVID, que secundariamente hacen coagulopatías o alteraciones a nivel vascular y van formando este tercer espacio. Vemos esta imagen específica a nivel del tórax con el derrame pleural, que hasta es tan importante el derrame pleural que comprime las estructuras, ¿no? Entonces miren la imagen. El corazón, el ápice hacia el lado izquierdo, tenemos el pulmón del lado derecho, el pulmón izquierdo. Vemos que el corazón anatómicamente aparentemente está normal, pero nosotros podemos ayudar mucho a este feto para que tenga una buena expansión pulmonar, que es una de las cosas que nos interesan, y podemos hacer toracocentesis, drenaje con agujas o drenaje de este líquido y lo mandamos a valorar. ¿Por qué? Porque muchas veces estos líquidos me permiten hacer un diagnóstico de PCR ante procesos infecciosos como la parvovirosis, citomegalovirosis, es en esos casos. Hemos conversado en estos días en algunas oportunidades sobre la arteria umbilical única. La arteria umbilical única que hablábamos que está asociada con más frecuencia a T18 y a otros tipos de malformaciones como renales a nivel del sistema cardiovascular, se ubican en un 0.81% de los embarazos simples. Una paciente que va con su embarazo a la consulta, es muy frecuente que esta paciente el feto tenga una restricción del crecimiento intrauterino. Se da en el 5% de los embarazos múltiples y en 80% de los fetos con trisomía 18 están más altamente asociados con el síndrome de Edwards. Su presencia aumenta 7 veces el riesgo de una trisomía 18. Imagínense, el likelihood ratio o el riesgo de probabilidad positivo que la arteria umbilical le suministra o le aporta a la T18 es de 7 veces, más no para la T21. No se ha demostrado que hay una relación estadísticamente significativa entre la presencia de una arteria umbilical única y el hallazgo de Down. Vamos a comentar esto. Se acerca una paciente de 25 años, no tiene antecedentes personales ni obstétricos patológicos, acude a nuestro centro con un embarazo de 20 semanas y al realizar un estudio ecográfico se detecta la presencia de un foco ecogénico intracardíaco, ¿sí? El resto del estudio está normal, o sea, tiene un solo marcador. Mire cómo hacemos nosotros el análisis, ¿no? Nosotros valoramos el riesgo a priori de la paciente. Consideramos primero, ¿qué edad tiene la paciente? 25 años. Tiene 25 años. Entonces buscamos paciente de 25 años que acude a la consulta. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene? 20 semanas. A las 20 semanas, el riesgo de probabilidad positivo para trisomía 21 que tiene esa paciente es de 1 en 1547 casos. Perdón, eso lo multiplicamos por el riesgo de probabilidad que tiene el quiste del plexo coroideo. O, en este caso, que es muy similar al foco ecogénico intracardíaco. Disculpas. Bien, entonces nosotros lo que queremos mostrar es cómo los cálculos de riesgo. A ver, hasta ahora, en un tema tan complejo como es el estudio de los marcadores ecográficos, ¿qué elementos consideran ustedes que debemos reforzar? ¿Quién tiene alguna pregunta sobre el tema?
Está bien todos los marcadores ecográficos, los pueden entender. ¿Quién es OD? ¿Tiene alguna pregunta? A ver, Oscar, ¿tiene alguna pregunta? Hola, Doc. Buenas noches. No, por el momento ¿Cómo no. estás? Es que tengo mucha gripe. No es COVID, ¿no? Ya me hice las pruebas. Disculpe. Horrible. ¿Cómo te va? Bien, aquí viajando para la península y Ah, ok. escuchando clase a la vez. Sí, Sí, es que nos tocó unas fechas difíciles para todos, hijo. A sí, ver, sí. Oscar, ¿qué duda tiene usted sobre, por ejemplo, algún hallazgo en la paciente, alguna alteración morfológica? Algo de lo que quisiera saber más. Bueno, a decir verdad, muy poco le presté atención a la clase. Ya Ajá, estuve conectado, pero escuchando partes, porque usted sabe que en el viaje se interrumpe la señal. Sí. sí, sí. Ujú. Y ayer, sí acudió ayer, Oscar. No, no, ayer no estuve. Ayer sí no estuve. Salí tarde del trabajo y no pude conectarme. Claro, así sí nos complicamos un poquito para que entiendan los marcadores, porque es uno de los temas, yo diría que, bueno, hay que entender lo que encontramos alterado, ¿entienden? La parte morfológica. Y explicarle a ustedes cómo los perinatólogos o los genetistas sacamos los riesgos, ¿no? Los riesgos para cada patología. Y haciendo el cálculo de que cada marcador tiene un valor establecido a nivel internacional, o sea, no lo asignamos nosotros, es un parámetro internacional de comparación. O sea, que no le vamos a hacer un estudio invasivo a la paciente así a priori, ¿no? Sino que tiene que tener unos hallazgos específicos que me indiquen que probablemente en ella es posible hacer un estudio invasivo, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de hacer los marcadores ecográficos. La otra es que desde el punto de vista médico-legal, pues nosotros nos defendemos de situaciones que vayan en contra del ejercicio de la medicina materno-fetal, porque ahora perseguimos hacer más cirugía invasiva con la finalidad de mejorar pronóstico. Por ejemplo, en los derrames pleurales nosotros hacemos drenaje del derrame, ¿sí? Y igual lo podemos hacer en una citis, igual se coloca una agujita, se drena el líquido, se manda a estudiar y mejora al menos la maduración pulmonar del feto. Eso es lo más importante. Permitir que el pulmón en vía intrauterina se expanda para que se pueda adaptar a las condiciones extrauterinas. Ujú. Miren, sinceramente, sinceramente, ¿ustedes quieren ver la clase hoy? Pues nos toca más o menos 1 hora y media de anemia fetal, ¿no? Tenemos dos opciones, darlo hoy o darlo, a ver, ¿qué otro día? El lunes, ¿qué fecha cae? 26. Podem- Podemos rodar la clase un día si ustedes creen conveniente, si están viajando, ¿no? Yo creo que Ese- sí, Doc. El lunes 27 podría ser, doctora, por favor. Les parece mejor y damos un repaso, ¿verdad? Y Ujú. es como si nos Claro. quedaran, es como si nos, claro, porque estamos, fíjate, este es un pedacito de la de ayer, no tengo inconveniente con haberla terminado hoy, pero sería favorable para que ustedes atiendan un poquito más a la clase de anemia fetal, porque hay que usar la calculadora, o sea, sería muy bueno que estuvieran sentados para hacer los ejercicios, ¿me entienden? Sí. Ujú. Claro, Entonces, sí, sí, sería ideal. entonces, ¿qué les parece? Porque también nos tocó una fecha complicada. Yo también llegué aquí jadeando, digo yo, porque yo salgo del hospital a las 7:30 y llego a mi casa a las 8. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo calculan allí? ¿Lunes es que 27? 27, ajá. ¿Sí les parece mejor? 27 lunes. ¿O todos los demás están en contra? Pongan una manito ahí para saber si están, si están a favor del doctor Oscar. Es que si van viajando no van a entender. Ah, anemia tienen que buscar la tabla. Ah, sí tienen las manitas. Bueno, sí está bien. No, no hay problema. Podemos postergar un día más, ¿sí?
Me comunico con el doctor y le aviso, ¿sí? Entonces, bueno, que pasen feliz Navidad, muchachos. Vamos a hacer las hallacas, hacemos los venezolanos. Hacemos tamales. ¿Ustedes qué hacen? ¿Pavo? Pavo, 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 piernita de cerdo, puñuelos. Ah, buñuelos, ¿de yuca o de harina los hacen? harina. Ah, porque sabe que nosotros lo hacemos de yuca. Las masitas se hacen de yuca y se ponen como una miel que se hace con panela, con papelón. Igual Pero se ustedes hace. lo hacen, aquí lo he comido diferente. Ah, como los buñuelos que nos dieron allá en Riobamba. Ujú. Aquí ustedes los hacen un poquito de harina, los hacen. Ujú. Bueno, lo importante es que estemos de acuerdo que podemos seguir otro día, ¿sí? Sí, yo creo que Ok, estamos muy Doc. bien. Chévere. Bueno, que pasen feliz Navidad, muchachos, me alegro. ¿Y qué hago con hablar como una lora? Que hoy no puedo hablar, disculpa. Porque en realidad si no están sentados no van a entender los ejercicios de anemia fetal. Y sí es importante, porque si están por allá, por ejemplo, en el oriente, están solos y aprenden a hacer bien la técnica, ¿verdad? Podemos insonar una arteria cerebral media bien y llevarlo a la tabla. Y ver si tiene un hidro, todos esos hallazgos, entonces mandarlo para hacerle transfusión fetal, ¿me entiendes? Entonces la idea es entender bien, porque si no, no vale la pena el curso, ¿sí? Así es. Ujú. Bueno, entonces, que pasen buenas noches. Voy a jugar con los niños. Bueno, Otro, Gracias. buenas noches. Gracias, buenas No, Doc. noches. feliz, Que Feliz feliz Navidad. descansen. Navidad, doctora. Feliz Navidad, Feliz muchachos. Navidad. Feliz Navidad Tranquilo. también, Lo doctora. importante es que podamos entender después y que podamos preguntar, ¿sí? Ok, Chévere. Listo, Bueno, gracias. feliz Luego. Navidad igual para ustedes. Ujú. gracias igualmente.